Mucho gusto recibirlos, maestros y estudiantes que hoy nos acompañan en esta sesión de diálogos y que con ello empezamos el semestre 2015-2 a partir de un conjunto de invitados que tendremos cada mes, en los cuales pensamos que este esfuerzo que está desarrollando un grupo de profesores de la facultad en el ánimo fundamentalmente de divulgar el conocimiento, favorecer la perspectiva que hay en torno a la ciencia, invitar a profesores que provienen de otras disciplinas que no son las que se cultivan en esta facultad, tener otras perspectivas también de cómo se acerca cada uno de nosotros al campo del conocimiento, ya sea desde, en este caso, la ciencia política, quien es hoy quien nos visita. En fin, esa es la razón de ser de este ejercicio que se llama Diálogos, que desde el 2014 hemos venido realizando con diferentes académicos que en su momento nos han acompañado, como ingenieros, médicos, historiadores, psicólogos, en algún momento dado también gente del campo de las humanidades. Y en este ciclo vamos a tener en septiembre la presencia del doctor Llorens, vamos a tener también la presencia de un historiador que es el doctor David Piñera, y también de un historiador que es Servando Ortón, que es profesor de aquí de la facultad. Entonces, con esto iniciamos en esta ocasión. Me voy a permitir presentar a ustedes al doctor Cuauhtémoc López Guzmán, que hoy nos acompaña en esta sesión de diálogos. Él es doctor con mención honorífica en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, colega de la misma universidad. Tenemos por ahí sellado atrás el logo de los Pumas, seguramente. Claro. Tiene un grado de maestría en Economía Internacional por la Facultad de Economía de la UABC, líder del Cuerpo Académico de Ciencia Política de la UABC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en 2 periodos consecutivos. A la fecha, el doctor Guzmán ha publicado 7 libros, algunos de los cuales hoy nos va a comentar, 5 en coautoría y 2 como obra original, publicado 30 artículos y ensayos en diversas revistas especializadas tanto en economía como en ciencia política. Es miembro del Sistema Internacional para el Estudio de la Nueva Economía Institucional, agrupación que integra investigadores que aplican la teoría neoinstitucional en sus investigaciones. Tiene la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política en la hoy Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Fue director de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 2006 al 2010, colega con el cual compartimos algunas preocupaciones en ese momento, y actualmente profesor investigador y asesor de tesis de nivel licenciatura y posgrado. Este es el compañero universitario que hoy nos acompaña, a quien le damos una cordial bienvenida a este espacio de la sala de televisión, a esta charla que, como te comentaba, y permítame que te haga porque tenemos años de conocernos, Cuauhtémoc, es una charla informal, es una charla que fundamentalmente lo que intentamos es que tú nos compartas cómo te fuiste desarrollando en lo que hoy te has convertido en un científico, por lo menos en el campo de la ciencia, o no por lo menos en el campo de las ciencias sociales, con especialidad en la ciencia política, y compartas esto que a lo mejor en algún momento dado, igual que los compañeros que hoy nos acompañan aquí, pues nunca pensaste llegar a ser investigador nacional. Y empezaría con la primera pregunta: ¿cómo fue que te acercaste a este campo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué detonó en algún momento dado tu acercamiento a ya ser un académico? ¿Quién estuvo atrás de ti a veces? Bueno, buenos días, jóvenes, buenos días. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y obviamente compartir lo que me dijo mi compañero Ángel sobre cómo acercarme y de alguna forma motivarlos, orientarlos hacia la investigación. ¿Cómo surgió mi inclinación al conocimiento antes que a la ciencia y antes que a la investigación? Porque inició muy joven, de hecho inició de niño prácticamente, de tal manera que yo no me imaginaba de niño que iba a tener que ser científico social o tener que ser investigador. Yo crecí en una familia muy politizada, yo soy el menor de 9 hermanos y cada hermano tenía una orientación política. Mi padre otra, mi madre otra. Y entonces en las reuniones familiares de Navidad, cuando concurrían los hermanos de distintos lugares del país y había discusiones de política, pues yo desde los 9 o 10 años, por ahí ya recuerdo que a esas pláticas acaloradas sobre los temas de política, de gobierno, me llamaban mucho la atención. Y siempre había muchos libros ahí en la escuela, perdón, en la casa,
producto de que los hermanos ahí llevaban sus libros, los que estaban leyendo, unos estudiaban una carrera, otros otra, algunos de corte marxista. Y entonces, como en aquellos momentos no había tantos instrumentos de entretenimiento, la televisión era lo máximo que se tenía al alcance, el Canal 3 y algunos canales norteamericanos, ¿verdad? Yo soy de San Luis de Colorado, entonces pues no teníamos todo el entretenimiento que tienen los jóvenes, y lo que yo hacía era leer los libros que estaban ahí en casa, era mi distractor, leer libros, aunque muchos libros no los comprendía, pero ahí estaban las de Ríos más para principiantes, Cuba para principiantes y todo esto, y algunos otros libros más complejos. Algunos hermanos se atrevían a explicarme cosas, y de ahí se deriva la intención de estudiar o de buscar estudiar algo que tuviera que ver con la política, el gobierno. Yo tampoco sabía que existía una carrera que se llamaba Administración Pública y Ciencia Política. De tal manera que mis hermanos o algunos maestros me decían en la secundaria, pues si te gusta la política tienes que ser abogado, estudiar leyes. Y yo decía, no, como que esa carrera no, porque eso es para ser litigante, ¿no? Yo me imaginaba un abogado pues defendiendo a gente que estaba en problemas legales, pero no en lo que yo pensaba, que era estudiar algo que me enseñara política y gobierno, cosas de la política y del gobierno. Entonces, derivado de esa inquietud familiar, de esa familia tan politizada en la que crecí, con distintas posiciones políticas ahí, una vez acudí a la biblioteca de la secundaria y pedí un catálogo de carreras, y me dieron un catálogo de la UNAM, y me puse a ver todas las carreras que tenía o tiene la UNAM. Y entonces apareció una que decía Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces, a los 14 años yo dije, esa es la carrera que yo tengo que estudiar. ¿Por qué? Pues porque la chispa para tener interés por la política, el gobierno y los problemas sociales surgió ahí en la familia. Sin que mis hermanos nunca me dijeran a mí, oye, tú tienes que estudiar esto, o tú tienes que irte por la política. No, simplemente yo al estar en ese ambiente tan politizado e intelectual, pues se me contagió. Entonces decido estudiar esa carrera y obviamente la termino, la concluyo. Y igual, una vez que estoy estudiando esta carrera, siempre fui sumamente preguntón, inquieto, derivado de esta semilla que se sembró en mí en casa, ¿verdad? De cuestionar las cosas, de criticar el ambiente social, las condiciones sociales. Y bueno, le decía a Manuel que aprovechaba para traer este libro que salió apenas en abril, que precisamente la introducción empieza con ese enfoque. Yo de joven, pues nací en San Luis de Colorado y crecí ahí. Al cruzar a Yuma, Arizona, teníamos hermanas allá que vivían, tenemos hermanas. A los 10, 11 años igual, empecé a notar la gran diferencia entre la ciudad de Estados Unidos y San Luis de Colorado, y a los 10, 11 años yo les empecé a preguntar a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, ¿por qué Estados Unidos es un país rico y México es un país pobre? Pues ni mis padres ni mis hermanos, quizás, porque estaba chamaquillo, pues de 11, 10 años, se entretenían en explicarme quizás esas cosas desde un punto de vista más analítico, y me decían, pues porque ellos son gringos. Y entonces este libro, que es, digamos, la culminación de mi formación teórica científica, por ahí empieza exactamente la pregunta que me hizo ahorita Manuel. Es decir, ¿dónde surgió la chispa de buscar informarte, preguntar sobre las cuestiones del desarrollo, del ambiente político, social del país? Bueno, así simplemente del ambiente en el que crecí. Esa preocupación, esa interrogante permaneció en mí desde niño. Nunca quedé complacido con esa idea de que porque ellos son gringos, son ricos y poderosos, y nosotros porque somos mestizos y somos pobres, ¿no? Entonces, durante la licenciatura y después la maestría y el doctorado, todas las teorías que conocí, primero la marxista y la teoría de la dependencia, que decía pues la marxista que teníamos un atraso porque hay un país imperial que nos dominaba, pues nos quedábamos contentos con esa explicación en la prepa, ¿no? Así pues el marxismo dice que un país imperialista domina a los demás. Después la teoría de la dependencia de la CEPAL, ¿no? Los términos de intercambio, nosotros exportamos materias primas y ellos nos venden tecnología, pero eso estamos atrasados. Entonces en el doctorado yo conocí una teoría que se llama no institucional, que tiene una explicación de por qué las naciones pocas, muy pocas, son las desarrolladas, las prósperas, y la mayoría atrasadas. Y entonces esa teoría me cautivó.
Y esa teoría me hizo regresar a esa pregunta que yo le hice a mis padres y a mis hermanos: ¿por qué ellos son ricos y nosotros pobres? Porque en esta teoría se explican las razones históricas e institucionales del origen del atraso de casi todos los países del mundo y del origen del desarrollo y del progreso de muy pocas naciones en el mundo. Entonces, este libro lo he presentado ya en algunos congresos, en Guadalajara hace poquito, en Pachuca, y ya está a la venta, con una coedición entre UABC y Guernica, y lo considero mi obra intelectual más fina, porque precisamente de esa pregunta de niño, sin saber yo que iba a llegar a ser académico y menos investigador, y menos que iba a escribir un libro que respondiera, que me autorrespondiera esa pregunta de niño, ya por fin se cerró ese ciclo, que a los 10 años hice la pregunta: ¿por qué ellos son ricos y nosotros somos pobres? Bueno, esa pregunta yo mismo me la respondí con este propio libro. Esta es la explicación de la teoría institucional, que dice, bueno, que prácticamente las instituciones que tenemos son las que construyen el desarrollo o el atraso. Y bueno, una perspectiva histórica, es una teoría que combina ciencia política, economía, viene de la economía. Quiero decirles que muchos politólogos no le hacen muy buena cara a esta teoría porque viene de la economía, entonces sienten algún recelo de que los que estamos en la ciencia política concurramos a la economía para fortalecer los análisis teóricos del desarrollo de la democracia en México. Entonces el libro se llama Instituciones, Inequidad y Sistema de Privilegios en México. Y dice: un estudio sobre el origen y las causas del atraso, el subdesarrollo y la deficiente democracia. Y es una teoría que se está poniendo en boga y está volviéndose hegemónica en algunos campos académicos, sobre todo porque es una escuela de origen netamente norteamericano. Todas las teorías económicas son europeas: la marxista, la clásica, la keynesiana, la marginalista, salvo esta teoría que es netamente norteamericana. ¿Cómo se ha posicionado esta teoría? A través de que cada vez más economistas ganan premios Nobel dentro de esta escuela. En el 91 Ronald Coase, en el 93 Douglas North, y luego otros por ahí, Oliver Williamson y otros más recientes han tomado ya, les han dado el premio Nobel. Y una vez que les dan el premio de Nobel, quiere decir que esta teoría, un poco inconsistente hace 40, 50 años, relegada, se está volviendo hegemónica, sobre todo en la ciencia económica y en la ciencia política. Pero vuelvo a decirles, esa pregunta que yo hice a los 10 años: ¿por qué Estados Unidos es rico y nosotros pobres?, yo mismo me la tuve que responder hasta mis estudios de doctorado con esta teoría, una vez que la comprendí a cabalidad. Y la pude comprender y conectar a cabalidad gracias a que estudié economía y ciencia política. Entonces, esta teoría es una teoría que es capaz de establecer estos puentes entre esferas que antes eran separadas, ¿no? El economista no podía meterse a la ciencia política, o el politólogo a la economía, el sociólogo no a la economía. Y esta teoría conecta con algunos conceptos que aquí se explican, porque primero, antes de hacer el análisis, hago la precisión teórica del libro para que el lector diga: ok, estos son los conceptos de esta teoría y el autor los aplicó para el caso mexicano. Por supuesto, igualmente hay todo un lenguaje económico, porque esta teoría también está anclada a la teoría neoclásica, y de cualquier manera pues hay un lenguaje economicista para después trasladarlo al campo de la política y sobre todo vincularlo, sobre todo lo que muchos economistas también clásicos o neoclásicos, neoliberales, no les gusta esta teoría, es que esta teoría introduce la historia y las instituciones como un factor fundamental, mientras que las otras teorías consideran eso exógeno. Las instituciones, ¿verdad?, la cultura y la historia no tienen nada que ver para modelar el desarrollo o propiciar el desarrollo de una nación. Pues prácticamente todo lo que le tenía que preguntar ya lo contestó. Ya quedé satisfecho, exactamente. Bueno, yo creo que algunas cosas ahorita que lo que acabas de comentar, Cuauhtémoc, sirven de punta. Primero, tú nos explicas que tuviste que acudir a otras disciplinas para poder encontrar respuesta. Eso antes no se pensaba. ¿Cuáles fueron las dificultades que hay en esta facultad? Se estudia psicología, sociología, comunicación, educación y historia. Y a veces se piensa de manera unidisciplinar. ¿Cuál es tu pensamiento después de la experiencia que tú has tenido? Bueno, en esta facultad hay una historia, Rosita, no me dejará mentir, porque desde siempre se pensó en trabajar de manera articulada estas 5 disciplinas, hoy 5 disciplinas, en su momento eran 4. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de manera interdisciplinar y bueno, con tu proyecto de manera más transdisciplinar?
desde tu perspectiva? Bueno, eso queda claro en la introducción de mi texto, cuando señalo que precisamente esta teoría me permite construir el puente entre distintas disciplinas, básicamente ciencia política, economía. Esos son los dos componentes centrales, ¿no? Sin embargo, nosotros fuimos educados de manera departamentalizada, ¿no? O sea, aquí estudias sociología y aquí estudias economía y aquí estudias ciencia política y aquí estudias leyes, y entonces no se pueden vincular, no se pueden cruzar, porque cada disciplina tiene sus fundamentos y esos fundamentos son propios de un crecimiento vertical. Entonces, lo primero que señalo es que esta teoría me permitió construir estos puentes porque, imagínense, el libro está construido en 3 dimensiones: instituciones y democracia, instituciones y desarrollo económico, instituciones y Estado de Derecho. De haberlo hecho de una forma departamentalizada, ese texto fuera de 500 páginas y hubiera sido a lo mejor incoherente, usando nada más un análisis, ¿verdad?, casuístico de casos o de relaciones, y abordar la cuestión del derecho desde un punto de vista muy juridicista y a lo mejor de la economía muy economicista. Entonces, sin esa teoría, ese trabajo hubiera sido extenuante, porque abarcar la esfera de la democracia, del derecho, del Estado de Derecho y del desarrollo económico hubiera sido complejo. Esta teoría posibilita esta articulación, este puente, porque la misma teoría tiene conceptos que generan estos puentes. La misma teoría está en el diseño mismo de la teoría, la idea de la sociología y del poder en el ámbito del estudio de la sociedad, del desarrollo. Entonces, una vez que conozco la teoría, la domino, puedo entonces hacer estas conexiones, ¿verdad? Y al hacer estas conexiones puedo hacer una lectura coherente de lo que yo llamo ahí aspectos que tienen que ver con el subdesarrollo expresado con la inequidad, que acabo de ver en el periódico ahí que la Coneval dice que la pobreza sigue inalterada desde hace 22 años y el ingreso de los mexicanos sigue inalterado. Entonces, independientemente del gasto público, de los programas asistenciales, mientras tengamos una sociedad de inequidad, no se van a alterar. Si no se alteran estas pautas de inequidad, pues entonces la pobreza y la desigualdad nunca van a terminar. Ahora que estuve en Guadalajara, en el Congreso de Ciencia Política, me dio mucho gusto, porque el Congreso Internacional de Ciencia Política, a celebrarse en Turquía, está hablando de un mundo con políticas en un mundo de inequidad, y les hacía referencia, porque hice la presentación de mi libro, que este concepto viene ya muy fuerte en el ámbito de la ciencia política para plasmar que ahí es donde está la dinámica del atraso. Entonces, la pobreza y la desigualdad que existen en todas partes del mundo, más o menos, en algunas partes más grave y menos en otras. Sin embargo, nosotros la decepción que tenemos del cambio institucional, hablando de institución, es que la democracia no ha construido instituciones que atenúen la pobreza, la desigualdad, porque no se han rompido las pautas de inequidad. Entonces, los partidos andan preocupados por cómo se reparten el poder, pero no están preocupados por construir una sociedad más equitativa. Entonces, les decía a los maestros y alumnos que estaban en mi presentación del libro, qué bueno que este concepto de inequidad ya está filtrándose al ámbito del discurso académico, que viene de John Rawls, de Amartya Sen, de algunos filósofos políticos, economistas, que están hablando desde ese tiempo de que la sociedad construida, cimentada en patrones de inequidad, no puede saltar al desarrollo y no puede salvar a la gente de la pobreza. Estás tratando temas muy interesantes que yo creo que a lo mejor darían pie para muchas preguntas. Desde tu perspectiva como teórico, me parece que hoy es significativo en este país donde tenemos serias retos en términos de democracia. ¿Cómo visualizas tú desde la academia el transitar de nuestro país? Sobre todo te haría una pregunta particularmente porque hay jóvenes, el tema de la participación de los jóvenes en la democracia. ¿Cómo es tu percepción desde esta perspectiva, pensando en que la participación ciudadana es un componente fundamental de la democracia desde mi perspectiva? Y la otra es que los jóvenes
se van retrayendo desde hace bastante tiempo a participar en política. ¿Cuál sería tu postura al respecto y a lo mejor algún mensaje a los que están aquí? Bueno, hay una posición muy pesimista que nos dice que los jóvenes no participan, y en general, la gente, ¿no?, se abstiene de votar, al menos ni siquiera eso, y que eso pues es síntoma de un desapego, de una irresponsabilidad y de una corresponsabilidad social. Lo que sucede es que, viendo los datos, por ejemplo, de la geografía electoral mexicana, Baja California contradice la teoría de la modernización, que señala que las sociedades más prósperas, más educadas, más informadas son más participativas. ¿Por qué? Porque estamos en la cola de la participación a través de la medición que es el voto. O sea, hay un alto abstencionismo. Y nos gana Chiapas, nos gana Oaxaca, nos gana Nayarit, que son estados de ingresos per cápita más bajos y se supone con mayores rezagos. Entonces, la dinámica opuesta es que en una sociedad más crítica, más informada, está de alguna forma trasladando esa inconformidad, trasladando esa irritación a través de la no asistencia al ejercicio de lo que es el símbolo de la democracia, votar. En este sentido, desde la visión de mi libro, yo señalo que una sociedad así puede estar estructurada en dos sentidos. Por una parte, ¿verdad?, las instituciones, ¿verdad?, que funcionan o funcionaron como instituciones de control del poder, no han modificado ciertas pautas para trasladar el arribo de nuevos actores al poder y trasladar esto, nuevos roles, nuevas funciones institucionales. Pongamos un ejemplo, en el caso de lo que significa a veces el arribo de más partidos, la representación, que antes era deseada, la pluralidad, introduce mayores costos a nivel parlamentario, a nivel de decisiones. Y esos costos introducen mecanismos entre los actores de chantaje, de intimidación, que no están asociados a veces a ningún tipo de representación ciudadana, sino a una confabulación. De hecho, pues mi libro eso señala, ¿no? El sistema de privilegios en este país se gestó desde la época colonial, en donde el gobernante pacta privilegios con electores y tributarios poderosos. La dinámica que se construyó en la colonia se enrutó en la historia, y ese sistema de privilegios es el que tiene ahogado a México en una dinámica estratégica en donde todos los actores quieren tomar y nadie quiere poner. Los inversionistas quieren mayor riqueza, monopolios, los sindicatos mayor riqueza, el Estado mayores rentas, todos quieren mayores rentas. En un sistema de privilegios gestado desde la colonia, desde el enfoque de Douglass North, ahí es donde se gestó el diseño institucional defectuoso que nos enrutó hacia la lógica de la ineficiencia, la deshonestidad y productividad. Y Douglass North pone como ejemplo el éxito de Inglaterra y Holanda y el fracaso de España y Portugal. En España y Portugal se construyeron instituciones que no limitaron el poder del rey, del gobernante, para poner tributos. Y una vez que el rey, con su avaricia fiscal, quería más tributos, los españoles se fueron a la iglesia, al ejército o a la administración pública, en lugares improductivos. Mientras que en Inglaterra el parlamento le puso un freno al rey para defender los derechos de propiedad, y en Inglaterra floreció el comercio y las inversiones, y el gobernante recibió más tributos. Inglaterra se hizo una potencia económica y España declinó. Esas instituciones nos las heredaron los españoles. Por eso esa frase tan muy común aquí en el vocabulario político, vivir fuera del presupuesto es vivir fuera del error. ¿Por qué? Porque desde la colonia se introdujeron pautas ineficientes, improductivas, ¿sí? Y no por una condición solamente política, sino por un orden institucional. En relación a la participación, el sistema autoritario, una de las características de todo sistema autoritario, Juan Linz, el que construyó la teoría del autoritarismo en los 70, decía que una de las características de los sistemas autoritarios es desactivar la participación, desmovilizar la participación ciudadana, solamente controlarla. Y nosotros tuvimos un partido corporativo que tenía monopolizada la movilización ciudadana. Entonces, generacionalmente se nos enseñó a no participar. Y es una pauta institucional que luego se convierte en una costumbre, en una cultura. Por eso el enfoque institucional. Todos los condicionamientos, nuestras conductas y nuestros comportamientos están regidos por la idea de maximización y de incentivos.
y de costos. ¿Sí? Si a mí me dicen, usted tiene que participar mucho, pero la ley de participación me pone barreras muy altas, el ciudadano no va a entrar en una lógica de costos. ¿Cómo organizo un movimiento? Si a mí me dicen que va a haber candidaturas independientes, pero me elevan la barrera de tantos votos, entonces se está hablando de un discurso y en la acción se están poniendo barreras. Si a mí me dicen, hay que competir en la economía de mercado, pero hay monopolios, se están protegiendo esos monopolios, entonces sí, que los pequeños compitan, ¿verdad? Pero Slim y Televisa y eso no van a competir, porque estos son monopolios. Que la gente participe, sí, pero hay altos costos. Entonces, el sistema autoritario que surgió refinadamente con Lázaro Cárdenas, una vez que se construyen los lazos corporativos con los obreros, los campesinos, el PRI obtiene el monopolio de la movilización política y solamente ahí se daba la movilización. De tal manera que una vez que se abre la idea de que participemos y tengamos movimientos sociales y nos activemos, ya hay una conducta opuesta que se nos educó así, porque la gente se da cuenta de que fuera de ese marco, ¿verdad?, de simulación, afuera eras o cooptado o reprimido. Entonces, no es una cuestión genética, es una cuestión institucional que el sistema creó precisamente para hacernos, obviamente, ¿verdad?, costosa, desincentivar la participación ciudadana. No tenemos esto por una cuestión genética, sino porque el sistema se las arregló para condicionar ese comportamiento de apatía. Voy a regresar al tema docente. ¿Qué tanto de lo que tú has sido, bueno, hay 7 libros por ahí que tú has elaborado y otros has sido coautor, qué tanto de esto es importante que un profesor, en tu caso, además investigador nacional, tenga esta condición de impartir sus conocimientos en la licenciatura? ¿Qué valor, qué plus tú le agregas a tu cátedra a partir de tu trayectoria, de tu camino, de tus publicaciones? ¿Qué tan importante es que un alumno tenga un profesor de esas características, que a veces no es solamente el nombre, sino lo que atrás ha ido acumulando desde tu perspectiva? Bueno, para de alguna forma incentivar a los chavos hacia la investigación o para que les interese el tema, yo les digo, algunos de ustedes quizás vienen a tomar algunas clases solamente para pasar, o sea, sacar un 7, un 8 y ya, hacer la materia. La idea mía es, pues, que, y mi intención o mi inspiración es transmitir un conocimiento y en las materias que imparto, tanto en maestría como en licenciatura, pues lo que les doy son mis trabajos, mis lecturas, siempre que se acomoden a la temática, por supuesto. En este caso de este libro, cuando me toca impartir la materia de economía política en maestría, pues esto es economía política, la teoría institucional. Y entonces se los dejo que hagan una reseña, ¿no? O antes de que era libro, pues era un trabajo, un documento de trabajo, se los daba a leer. Ahora que es libro, pues obviamente también. Y yo, los temas que vemos en las materias, siempre que se acomode, les entrego mis publicaciones, sean artículos o les doy referencias de mis libros. Esto con el afán, pues, de que vean que, por ejemplo, en mi época, cuando yo estudié, esto no existía. Digamos los de otros autores. Sí. De hecho, hoy con todos los recursos que tienen a través del internet, nosotros en mi época, para conseguir algunos libros, pues teníamos que ir ahí a la librería universitaria y se pedían a México, ¿no? Y tardaban 1 mes, 2 meses en llegar y lo atesorábamos ese libro porque era escaso, ¿no? Estoy hablando del 86 al 90 que yo estudié en mi licenciatura. Hoy ustedes, al contrario, tienen una cantidad de información tremenda para discriminar de libros, nada más con que entren a los buscadores ahí más famosos, Google o a otros, ¿no?, especializados. Entonces, ahora es sobreabundancia lo que se tiene. Y en nuestra época no nos tocó ver, a mí no me tocó ver que mis maestros, en primer lugar, tuvieran posgrado, número 2, que publicaran y que fueran investigadores, ¿no? ¿Qué importancia tiene la publicación para la academia y para la universidad, evidentemente? Digamos, en lo corto, para el maestro en clase, la importancia es que lo que uno está investigando, lo que uno está trabajando, lo puede transmitir directamente a los estudiantes. Es decir,
tanto de maestría a otro nivel como los de licenciatura. Es decir, eso es en lo corto, ¿no? En la clase. Y obviamente a nivel de facultad y a nivel de universidad, pues creo que nos posiciona o nos debe de posicionar a todos los que estamos en la universidad en las distintas disciplinas como pues una universidad o una facultad que está subiéndose a los temas que van de acuerdo a cada disciplina en boga o en el estado de arte, ¿no? Entonces mi libro ha tenido, digamos, una cuestión, tiene un claroscuros en relación a cómo lo recibe el público, porque es un libro muy agresivo en términos de lo que tengo que decir de México, del desarrollo de nosotros mismos. Lo voy a presentar el 23 de septiembre en la Cámara de Diputados y sé que no les va a gustar muchas cosas de lo que diga, porque voy a estar en el seno del poder y lo que ahí está escrito va contra el poder, ¿sí? Y a mucha gente no le gusta escuchar eso de un sistema de privilegios que nos tiene atados en el subdesarrollo, una sociedad inequitativa que mantiene a este país a 50 millones en la pobreza, y todos esos datos o esa información genera a veces cierta incomodidad, sobre todo para los gobernantes, ¿no? Pero yo no lo hice para ellos, ni para adularlos, mucho menos en un país como está este país. Al contrario, pretende ser una herramienta de reflexión crítica, pero verdaderamente crítica, no solamente por pasión, sino sustentado en la ciencia, en la razón, en el conocimiento. Desde tu perspectiva y a través de tu historia como académico y como investigador y generador de conocimiento, incorporas a estudiantes en tus proyectos de investigación. Hay posibilidades de que los chicos que están cercanos, chicas que están cercanas en la facultad o en otras escuelas participen contigo, y qué producto o qué beneficios tiene para ti y para el estudiante esa acción. Bueno, para empezar, quien le guste lo de la investigación, se sienta motivado ahí en la facultad, los invitamos a hacer las ayudantías de investigación o becarios, y pues de alguna forma yo les digo a los chavos, no te tiene que atraer esto, si no, no tiene caso que nomás vengas por el crédito o por la beca, ¿no? Es decir, tiene que haber una satisfacción en hacer esto de la investigación, y por lo tanto los incorporamos ahora que estoy desarrollando la investigación, una nueva investigación que acabo de registrar que se llama México, el salto al desarrollo, que es la segunda parte de esto, porque aquí hago un análisis de cómo estamos, pero la idea es por qué no podemos salir de ahí. El libro segundo, la segunda parte, es cómo podemos dar el salto al desarrollo, ¿sí? Eso que ahora se dice mover a México, ¿verdad? Ahí en el discurso político. Bueno, entonces a los chavos o a las chavas que les interesa, tienen vocación por esto, pues los integramos en los proyectos, y la idea es que ellos mismos, por ejemplo, hace poco tuve un becario, algo, que ellos mismos desarrollen un trabajo. Y lo que yo hago, tanto en maestría, sobre todo en maestría, es que les digo a los muchachos, por ejemplo, ahora que les di clase al primer semestre de maestría de la materia de ciencia política, yo lo que voy a hacer es explicarles todas las teorías de la ciencia política, pero yo lo que quiero es seducirlos, convencerlos de que esta es la mejor, y les voy a tratar de explicar esta teoría de manera muy coherente, y van a leer mi libro para que la utilicen, ¿no? En la maestría tenía un maestro que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría, y a veces la gente dice, este cuate es muy teórico, como que divaga, como no, al contrario, cuando se domina, se conoce una teoría, puedes ordenar el mundo, el caos, la situación caótica que ves, tú lo puedes ordenar racionalmente. Si tienes una teoría en tu mente, puedes hacer una ordenación de todo lo que sucede desde el punto de vista de una disciplina, por supuesto. En el caso mío, pues desde el punto de vista de la ciencia política y la economía, el desarrollo y la democracia de México. Entonces, vuelvo a esa fase de infantil, ¿no? De por qué ellos son ricos y nosotros somos pobres, que yo mismo me la contesté hasta mis estudios de doctorado. Y yo, cuando me interesaba lo de la política, el gobierno y esas preguntas, pues yo no de niño me iba a imaginar que tenía que ser investigador, ¿no? Jamás me imaginé que por esa inquietud y por ese ambiente familiar en el que crecí me iba a llevar a este momento, a este punto. Y eso me da bien para la última pregunta, para dar oportunidad de que haya participaciones. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes, en este caso de la Facultad de Ciencias Humanas, en torno a la investigación? ¿Cómo los alentarías tú
en relación a tu experiencia y a los que han estado cerca de ti, porque aparentemente en algunos casos pues puede ser un crédito, pero hay algo más atrás de ese valor, digamos, monetario, que es el crédito académico. Bueno, vuelvo a insistir que necesitamos cada vez más gente que explique nuestra realidad en base al conocimiento y no como nos la explican desde fuera los gobernantes o los políticos, ¿no? Por sus sesgos e intereses, por sus estrategias electorales de corto plazo, por sus confabulaciones. Necesitamos gente que piense en base a la ciencia y conecte las ideas, y si ya es activista y se involucra en la actividad política, tengamos gobernantes de mejor calidad, ¿sí? Esa es la idea. En el libro señalo, ¿verdad? Nosotros nos quejamos del gobierno, de los gobernantes corruptos, deshonestos, pero es el reflejo de nosotros. Estamos viéndonos en un espejo, porque ellos no son de Marte, no son de Júpiter, no son alemanes, no son rusos, son mexicanos. Y si somos una sociedad perversa, una vez que llegamos ahí, seguimos con conductas perversas, desviadas, deshonestas, porque el Estado fue construido, dijera Nor, como un Estado depredador para el saqueo, y ese mecanismo se enrutó hasta hoy. Expulsamos a los españoles, y los criollos y mestizos que se quedaron con el poder tomaron al Estado para capturar las rentas del Estado. Invitarlos a que participen desde el punto de vista de su disciplina, de su carrera, pues en esto, en la formación de pensamiento crítico a través de la lectura, a través de estudiar, y para que cada vez la sociedad mexicana tenga gente más educada y por lo tanto menos manipulable, más racional, más humana, más civilizada. Esa es la intención de la ciencia, transformar al hombre no solamente para explicar qué sucede con las realidades específicas, sino para ser mejores. Pues esta universidad dice, ¿no?, en el logo, por la realización plena del hombre, fíjense. ¿Por qué? Porque la ciencia y el conocimiento es pues para transformar nuestra realidad en beneficio de nuestra realidad, pero también para transformarnos a nosotros mismos como humanos, ¿verdad? Preguntas, comentarios, posiblemente opiniones diferentes al académico. Finalmente, pues eso es la universidad, poder opinar y tener una postura no necesariamente coincidente. Por allá atrás hay una persona que nos hace una pregunta. Si le pasamos. Acá está el micrófono, si quieres pasar. Buenas tardes. Soy Eduardo Toquero. Usted menciona que en la primera parte de este libro, bueno, más bien, este libro menciona cómo está México. Yo quisiera hacerle esa pregunta. ¿Usted cómo cree que está México ahorita? Bueno, así en general sería una respuesta genérica, mal en términos de qué. Una de las, bueno, para irnos a los datos, ¿no? Ahí hay un capítulo donde me pregunto, ¿por qué no crece la economía? Si nos vemos desde ese punto de vista. Miren, bueno, ahorita el precio del petróleo anda en $34, ¿no? Pero cuando escribí este libro andaba en ciento y feria de dólares. México, más o menos, por las variaciones del petróleo a ese precio, digo, por las variaciones del precio a los $100, recibía como 39,000, 40,000 millones de dólares anuales. Por turismo recibe, bueno, la otra fuente, las remesas, como 22,000. México recibe la misma cantidad de remesas que toda América Latina juntos. Por turismo recibimos entre 14 y 15 mil millones de dólares anuales, ¿verdad? Por inversión extranjera también varía, obviamente, pero en promedio 15 mil, 20 mil millones de dólares anuales. Las exportaciones manufactureras superan los 250 mil millones de dólares. La interrogante es, ¿por qué la economía no crece? Y entonces, si nos vamos a los datos de los economistas neoliberales o neoclásicos, se van y hacen muchos cálculos, ¿no? Y dicen, no, pues necesitamos más inversión extranjera. Pero la forma en la como viene a instalarse la inversión extranjera, pues no genera crecimiento, sí genera exportaciones, porque somos el país más exportador de América Latina. Ni toda América Latina juntos nos gana. Entonces la incógnita es, ¿y entonces por qué no crece la economía? Ya desde un punto de vista más económico, pues es por cómo están enlazadas o no están enlazadas las industrias locales a las exportadoras. Pero ahí hay información que nos hace pensar, bueno, ¿por qué está estancada la economía con ese nivel de exportación, de ingresos, de remesas que tenemos, de turismo, de inversión extranjera? ¿En dónde está la incógnita de este bajo crecimiento? Y la incógnita se debe a lo que yo llamo
¿verdad? Que hay un sistema ineficiente institucional y de confabulación entre los poderosos con el gobernante, donde las rentas que reciben son monopólicas, se concentran. El modelo neoliberal lo que hizo fue concentrar más el ingreso en pocas manos, ¿sí? Entonces la lógica de que nos íbamos a hacer súper competitivos no ha cuajado, ¿sí? Porque las rentas monopólicas son los que han generado una clase empresarial más rentista de lo que teníamos en el pasado. No tenemos empresarios innovadores. Por eso nos da vergüenza tener al segundo o el primer hombre más rico del mundo, porque no llegó a través de la innovación, de ser emprendedor, no está generando tecnología, no está compitiendo con Apple, con Samsung. Es un empresario rentista que compra tiendas, ¿sí? Ese individuo que tiene tanto dinero debería de gastar en investigación y desarrollo, estar produciendo teléfonos Slim, ¿verdad? Y compitiendo con Apple, compitiendo con Samsung, con Microsoft. Y no hace nada de eso. Solamente es un empresario que compra tiendas. Hasta compró la Sears, el Sambors, ¿verdad? Pero no está desarrollando tecnología. Quienes están cambiando el mundo están aquí en Silicon Valley. Y jóvenes, los que crearon Google, los que crearon Facebook. Este individuo es un empresario rentista que se confabuló con el poder, con Carlos Salinas de Gortari, y le dio un monopolio para hacerse multimillonario. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, por favor. Gracias. No, te mando el libro. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miguel Soto. Miguel. Mi pregunta es, ¿cómo fue este proceso de análisis y comprensión de la teoría neoinstitucional? Me refiero a cuánto tiempo le conllevó, si hubo alguna limitante. Bueno, te voy a comentar otra segunda experiencia crítica en mi vida, que fue cuando yo estudié economía, la maestría. Estaba la euforia aperturista del libre mercado, cuando estaba Salinas. Entonces, mis compañeros todos eran economistas, menos yo estudié administración pública, pues. Y yo decía que el modelo de apertura y de liberalización económica no iba a cuajar, no nos iba a llevar al desarrollo si no había un cambio institucional, una modernización. Pero como yo no conocía esta teoría, y mis maestros tampoco, ellos tenían un enfoque neoclásico, me decían, no, pues eso está muy extraño, ¿no? ¿Cómo que instituciones y que modernización? Y yo, en mis alucinaciones, hasta yo pensé en crear una teoría, fíjense, o sea, de ese tamaño era mi necesidad de una explicación coherente entre instituciones y desarrollo. Pues en el 92 yo entré a la maestría, en el 91, 93, en esos años fue cuando esta teoría emerge como una teoría ya reconocida mundialmente. Obviamente no la conocí hasta el doctorado. ¿Cómo la conocí? Pues porque mis maestros me decían, tiene que leerlo, y tiene que estudiar, y tiene que leer este libro, y tiene que leer tantos libros. Entonces, leyendo, estudiando. Lo importante fue que como ya traía yo las bases económicas, pues entonces pude muy fácilmente conectarlo. Y mis compañeros otros que venían de la ciencia política, pues les hacía muy extraño, ¿no? El concepto, los conceptos económicos de elección racional y costos de transacción y todo esto, ¿no? Entonces yo ya traía los fundamentos económicos y solamente los tomé, los jalé y los conecté con la ciencia política. Pues fue un arduo trabajo porque fueron 3 años de doctorado de leer y leer y leer, que así es como uno aprende, ¿verdad? Así es como uno aprende. Y entonces ya cuando yo termino de comprender esta teoría, digo, ok. Le digo, gracias, Douglas North, porque ya me respondiste la pregunta que yo le hice a mis padres a los 10 años. ¿Por qué ustedes son ricos y nosotros pobres? Porque la teoría explica a través de esto, que muy genérico dije aquí, el éxito de Inglaterra en el fracaso de España. Ellos se trajeron instituciones eficientes, proveedoras y protectoras de los derechos de propiedad, y los españoles nos trajeron instituciones ineficientes, derivadas de un arreglo confabulado entre el rey y los electores poderosos o los tributarios poderosos. Lealtad por excepciones. Acá en España se negoció lealtad al rey por excepciones. ¿Me eres leal? Te exento. Por eso en estos países necesitamos ser influyentes, para siempre buscar evadir la ley, porque sabemos que el gobernante es caprichoso y sus caprichos se hacen leyes y decretos, mientras que en Inglaterra no se necesita tener influencias porque la ley no se negoció, no se confabuló el gobernante, sino que el Parlamento le da la legitimidad para que los ciudadanos digan, ok, los derechos de propiedad están protegidos y el rey me está cobrando impuestos no por sus caprichos, sino porque hay una razón.
una cuestión de desarrollo, una cuestión de avance del país. Entonces, nosotros en los países latinos siempre queremos evadir la ley a través de tener amigos influyentes. ¿Por qué? Porque el gobernante generó esta lógica de un sistema de privilegios. De hecho, pues así lo defino: lealtad por excepciones. A ti no te meto a la cárcel porque eres mi amigo. Tú puedes ser corrupto si eres mi amigo. Tú no puedes pagar impuestos si eres mi amigo. Y los demás que se amuelen. Y tenemos varios casos muy cercanos a Mexicali. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Algo más que alguien quiera comentar? No todos, por favor. Por allá. Karina. Yo quisiera saber, bueno, buenas tardes, nos traen. ¿Y a qué se debe que se dio la aceptación de las campañas independientes y qué significa esto en la sociedad mexicana? Bueno, yo propuse las campañas independientes en mi tesis doctoral, ¿verdad? Ahora hace poco dimos un curso al Congreso, a la Cámara de Diputados, a los secretarios técnicos, y mi tesis doctoral fue sobre relación entre poderes en Baja California. Y les dije a los compañeros alumnos, todos casi, pues obviamente gente de adulta, les digo, bueno, vamos a revisar lo que yo estudié del Congreso y las recomendaciones que hice, a ver qué cosas se lograron y qué cosas no. Y bueno, una de las recomendaciones que yo hice hace, 13 años, 12 años que terminé mi doctorado, era eso, candidaturas independientes, que eso era muy exótico en ese momento. Lo bueno Sigue es que, siendo, todavía. y bueno, empezó a hablarse de ese término, y bueno, lo que pasa con las candidaturas independientes, ya para brincarme hasta acá, es que se les ha dado ahora, o se les quiere dar, un cariz sumamente democrático, y es peligroso en ese sentido de las expectativas que se crean una vez que es elegido un individuo por la vía independiente y llega a una cámara que no le va a hacer caso a él solo, pues, ¿sí? Porque va a haber una configuración partidista y igual es complicado. De tal manera que la segunda vuelta electoral también la recomendé, tiene sus pros y sus contras. Y entonces las candidaturas independientes, desde un punto de vista de cómo nacieron los partidos políticos, ayer platicaba de este tema con la compañera alumna mía, que los partidos políticos surgieron casi así. Individuos que estaban en las asambleas, cuando se abre el sufragio universal, necesitan un comité electoral que promueva su imagen. El comité electoral necesita diferenciarse, tener una ideología, un logo, y así se juntan, dice Duverger, las células madre, comité electoral, grupos parlamentarios, y nace un partido. Hoy puede ser que un individuo muy rico, poderoso, sea candidato independiente, cree su comité electoral de amigos y ahí puede formarse otro partido. O sea, puede suceder lo inverso, pues de querer impulsar candidaturas independientes, puede ser que de esas candidaturas independientes surjan partidos, porque así nacieron los partidos. Entonces, si yo soy rico, soy un gran empresario y estoy enojado con los partidos o ningún partido me hace caso, puedo brincar la barrera de las firmas y de los votos y todo esto locales para que me acepte el INE, y entonces invito a mis amigos, a todos ustedes, hacen su comité y entonces ya empezamos a hablar de un logo, empezamos a hablar de un programa de gobierno y ya estamos a un pasito de formar un partido. Entonces hay muchas expectativas y no nos vayamos con la idea de que van a cambiar el mundo en el mediano plazo ni en el corto plazo, porque si elegimos a un diputado, imagínense el chavo que llegó de Sinaloa, ¿no? Entre 499. Y Jalisco también, creo. ¿Sí? ¿Qué poder va a tener? Pues a nivel de decidir o de que los demás le hagan caso, ¿no? Las demás fracciones parlamentarias digan sí, todo lo que tú quieras. Es complicado. Lo más complicado es las barreras que pusieron. Es lo que les digo, pues participen. Una de las contradicciones de la democracia es que nos dicen que tenemos la libertad de participar, pero cuando participamos atentamos contra el orden estable de una democracia que a veces se considera verdad, que la participación introduce desviaciones no deseadas, ¿no?, a la estabilidad del mismo sistema. Entonces siempre estás en esa línea, ¿no? ¿Hasta dónde puedo participar para no alterar el orden? Pero estás en la libertad de alterarlo, porque esa es la democracia. No, pero no lo puedes alterar porque la democracia presupone estabilidad, gobernabilidad. ¿Por ahí alguna otra pregunta? Por acá hay una.
Gracias, Carlos. Hola, buenos días. Usted mencionó que hay una segunda parte sobre su libro. ¿Cuál sería como, yo supongo que todavía no lo publica o algo así, apenas está en proceso? A grandes rasgos, ¿cuál sería la premisa básica de posición de cambio que usted maneja o pensión alternativas, ¿no? o soluciones? Bueno, el libro parte de la idea de que las instituciones formales cambian muy fácilmente. Se crean nuevas leyes, se crean cada sexenio nuevas dependencias, ahora se crean estas reformas estructurales, pero está basado en la idea de que en los sistemas ineficientes, donde hay instituciones ineficientes, no tiene que ver con lo que pensamos de ineficiencia, ¿no? de producción de cosas, sino en donde hay instituciones ineficientes es donde los individuos intercambian y arreglan todos sus asuntos a través de las instituciones informales, es decir, a través de vías alternas a lo que nos dice la ley. Si yo puedo someter a un policía con 200 pesos, estoy tomando un curso informal para evadir la ley, no estoy cumpliendo con la sanción. Entonces, cuando nos damos cuenta que el gobernante es el que distorsiona las instituciones formales porque es el primero que no vigila, no sanciona o le conviene no cumplir con la ley por cuestiones obviamente patrimonialistas, de corrupción, los ciudadanos tenemos siempre como alternativa más barata seguir un curso alternativo para arreglar todos nuestros problemas y generar nuestros intercambios, ¿no? De tal manera que siempre cuando tenemos un problema o buscamos a alguien influyente o buscamos el poder o la riqueza de alguien o el dinero, ¿no? Porque sabemos que la vía formal va a ser lenta, tardada y va a ser a veces caprichosa de acuerdo a los intereses del gobernante. De ahí que tengamos la idea de que a veces los gobernantes no aplican la ley por aplicarla, sino por capricho contra sus enemigos, ¿no? y evadiendo, ayudando a sus amigos. Entonces, en este país, yo he estado en muchos y he participado en muchos eventos donde la convocatoria dice una cosa y ya se sabe quién va a ser el que va a ganar un concurso. Ya está señalado. Y esto es pura faramaya, es pura simulación. Somos expertos los mexicanos en hacer simulación en todo. Aquí mismo en la universidad, que es donde está la inteligencia. Yo tengo una pregunta, si me lo permiten. Hoy las campañas políticas están abordando un espacio que son las redes sociales virtuales, Facebook, Twitter, Instagram. Hay casos de candidatos, yo conozco uno en México de Chile que prácticamente, o Minami, que prácticamente su campaña lo hizo a través de las redes, candidato independiente, a lo mejor lo has de recordar, sobre todo cuando compitió con Sebastián Piñera y ahora con Bachelet. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Realmente el tener muchos likes, el tener muchos seguidores, el tener muchas imágenes, es una muestra de que hay una real presencia política o es parte de esto que tú señalas de simulaciones en las cuales se busca simplemente ser atractivo? Bueno, es que en la política, independientemente del ímpetu o de la vocación de servicio que siempre se nos dice que debe tener un individuo, siempre va a haber la otra cara de la moneda, que son las poses, que es la imagen, que es la popularidad, ¿verdad? ¿Sí? Porque es como un concurso de belleza también la política. Por eso a veces en el Congreso vemos que ahí los diputados se dicen de todo ¿verdad? Y sin embargo hacen alianzas entre ellos, ¿verdad? Parecen un circo. ¿Por qué? Porque el PAN critica al PRD, ahorita estaba leyendo el periódico y van a hacer una alianza, ¿verdad? No me acuerdo si en Michoacán dijeron ahorita. El caso es que muchos de los elementos que tienen que ver con la sociedad, ahora que tiene esos instrumentos, las redes sociales, puede ser que podamos, obviamente bajo otra tónica y otra dinámica, construir, presionar, impulsar tanto acciones de gobierno como demandas ciudadanas por esta vía. Ya hemos visto cómo ha tenido mucho efecto para destituir a algunos gobernantes, ¿verdad?, prepotentes que salen por ahí en las redes, que los filman. Ahora que todo el mundo tiene un teléfono con una cámara y con una videocámara, pues se hace un reportero, ¿verdad? Y yo me pregunto si realmente esa fuerza que se puede tener ahí se pudiera canalizar. Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que tenemos que luchar contra dos cosas: los costos de organizarse, quién asume esos costos,
La teoría de la acción colectiva señala que siempre hay costos a quererse organizar los ciudadanos contra el poder estatal o los partidos. Ellos ya tienen la capacidad, nosotros los ciudadanos no. Y la única manera que tenemos de reducir costos son las redes sociales, porque llamar a una plaza, congregar a mucha gente, es costoso. Ahora con estas redes sociales los costos se han minimizado, y a nivel mundial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, movimientos como el de los indignados en España, movimientos en el mundo como lo de la primavera árabe, lo de Wall Street, todos esos jóvenes así, igual lo del 132 aquí que ocurrió, ¿no? Yo soy 132. Entonces, esta herramienta de Facebook, Twitter y Google y ¿cómo se llama el otro? YouTube, Instagram, y todo esto lo que hacen es reducir los costos que antes la sociedad no tenía, pues tenía que afrontar, organizar, por lo menos llamar por teléfono. Yo me acuerdo cuando organizé un grupo de jóvenes profesionistas, llamar por teléfono a todos, no estaba, bueno, y ahora con esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera yo creo que estas redes son herramientas poderosísimas, pero que ese poder difuso, porque está en todas partes, bien puede ser canalizado, y quien encuentre el momento adecuado, el móvil indicado, la circunstancia indicada, puede prender algo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario adicional? Por favor, por allá. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Nayeli. Nayeli. Tengo dos preguntas. Sí. La primera sería más que nada como un comentario sobre lo que dice de que tienen campañas y las utilizan en las redes sociales. El dinero de campaña, ¿por qué no lo utilizan en una campaña verdadera? Como por ejemplo, no sé, de pérdida te arreglo el bache que está por tu calle o arreglo la carretera. Todo ese dinero siento que podría ser como una utilidad, no sé, la opinión de ustedes, me gustaría saberlo. Lo que les dan a los partidos para hacer campaña, que lo usen para arreglar las calles. Sí, pues más o menos, de pérdida como que el dinero que tienen sea como que más de provecho en vez de que con banderitas y folletitos y todo eso. Bueno, no lo hacen así porque no deben de ser para eso, pero a veces los partidos les llevan algunos bienes para que arreglen su casa, cosas de deporte. También ocurre eso, que eso es lo que a veces se critica mucho, ¿no? De que la gente no debe de votar por unas tortas, una despensa, un cartón para que te echen en su casa ahora que va a llover y todas esas cosas. Eso siempre ha ocurrido. Pero no, sí sería muy vergonzoso no vergonzoso, sino sería complicado que el gobernante, el que recibe nuestros tributos, no pavimente la calle y que los partidos lo hicieran. Es una cuestión muy compleja. Es lo que reciben. Por ejemplo, acaba de decir el INE que quiere 15,000 millones de pesos. Es 5 veces el presupuesto de esta universidad. Aquí son 3,000 millones de pesos, la UABC. Imagínense. ¿Por qué hay tanta gente que no puede entrar a las universidades? No nomás a esta. Pues porque ese dinero, en vez de irse a la universidad, se va a eso, a los partidos. Bueno, son 4,000 millones para los partidos porque no hay ahorita elecciones, ¿no? Pero son 11,000 para el INE. 15,000 millones son 5 veces el presupuesto de esta universidad. Si se lo dieran a esta universidad, ¿qué haría? ¿Ustedes creen que haríamos que todos los chavos que quieren entrar a medicina entraran, a odontología entraran? Se pudiera crear otra unidad de medicina y contratar más maestros. Pero pues los que capturan las rentas, pues no quieren soltar eso, ¿no? Será como los pertenecientes de la organización. ¿Qué pasa en el micrófono, joven? Sí, porque está grabando. Sí, gracias. Su nombre. Bueno, soy Ricardo. Ricardo. ¿No sería que a los que les pertenece la institución son los que no permiten ese tipo de cambio, por ejemplo, de crecimiento de una facultad, como lo que hice de contratar más maestros y eso? No, lo que pasa es que hay un techo, como toda familia, ¿verdad? Toda la familia tiene un presupuesto y a veces la familia dice, uy, pues nos hace falta otra recámara, ¿verdad? Porque ya somos 4 y no teníamos previsto que viene otro chamaquito. Entonces las familias a veces no pueden ampliar su casa porque no alcanza. La universidad a veces no puede ampliar como quisiera
la oferta de más carreras, porque ahí está el techo, ¿no? Nosotros los docentes nos llevamos casi el 60-70% del ingreso de la universidad, según los datos últimos que miré cuando estábamos ahí en el consejo universitario. Es decir, la universidad en sueldos y salarios se le va a casi el 60-70% del ingreso que le da la federación, el Estado y los recursos propios, ¿sí? Entonces imagínense, pues, poder construir más aulas, más maestros, más edificios, implica doblarle el presupuesto a esta universidad. Y es un tema sensible porque es político. Es político, porque una vez que un rector le dijera eso al gobernador, pues el gobernador tiene que quitarle a alguien más para darle a la universidad y la federación también. Y como los recursos están ahorita sometidos a mucha presión, se va a hacer un recorte presupuestal de 124,000 millones de pesos por la caída del precio del petróleo. Entonces, ahora que no hay tanto y que todos pidan, se complica la cosa. Pero sí, ¿qué más? 15,000 millones, 14,000, 13,000, 12,000 se fueran a la investigación, a la ciencia, y no haya a las franquicias de algunas familias que se llaman partidos políticos. La democracia es cara, por allá y hay otra, por favor. Muy dispendioso. No rentar. No rentar. Buenos días. Tu nombre, por favor. Marisela. Maricela, sí. Si las leyes que promueven la democracia, que crean una estabilidad, hacen que hacen que la participación disminuya y las pequeñas y medianas empresas compitan entre sí, dejando a los monopolios de lado, y los monopolios absorben el mercado. ¿Cómo ve usted la situación del sustento de México, de hacia dónde se dirige? Bueno, pues voy a tratar de darle una coherencia. Lo que sucede a veces es que, si vemos desde el punto de vista de lo que te entendí de la política, en relación con lo que es la estabilidad o las leyes, mencionaste, eso es sobre la participación. Primero dijiste de eso, y luego de las empresas, ¿verdad? Hay muchas leyes que se han creado a nivel local para incentivar la participación, y hay algunas figuras, referendo, plebiscito, que la gente puede convocar y reunirse y solicitar iniciativas ciudadanas. Aparte de que traemos este condicionamiento institucional de no participación que se nos sembró por el propio sistema, están los costos de entrada, y también la voluntad de los gobernantes a activar estas capacidades. Ellos ya están diseñados para eso, un ciudadano común y corriente no, y un grupo de ciudadanos quizás puedan a través de estas redes. Lo otro que menciona sobre empresas grandes que disfrutan de monopolios y por lo tanto de grandes rentas, pues eso es lo que decía hace rato, ¿no? De que tenemos a veces grandes empresas que son casi internacionalmente conocidas por poderosas, pero que tienen gran poder de cabildeo ante el gobernante. Esa idea de lealtad por excepciones es lo que a veces se ha planteado, ¿no? ¿Sí? Eres poderoso, eres un tributario poderoso, Televisa, te voy a dar un trato distinto. Eres un tributario poderoso, Carlos Slim, te voy a proteger. La transacción es lealtad por excepciones. Eso es el concepto que yo tengo de sistema de privilegios, que se dio cuando el rey en España, una vez que los gobernantes o el rey dictaban caprichosamente decretos de aumentos de impuestos, los poderosos iban a la elección. Oye, ¿por qué? Porque el rey, el parlamento le dio la facultad, renunció las cortes a contener la avaricia fiscal del rey. Entonces los poderosos iban frente al rey y le decían, oye, ¿por qué no quieres quitar mi dinero? Entonces el rey, ya viendo que lo podían derrocar, tenía que pactar lealtad por excepción. Ok, pues está bien, no me derroques, pero ¿sabes qué? Te voy a dar un monopolio, pero me vas a dar una renta. Entonces en España la lógica fue, pues la gente, al darse cuenta que el rey quería más tributos, pues me voy al sector público, me voy a la iglesia. Por eso en España tantos sacerdotes, y lleno de iglesias, ¿verdad?
y cada iglesia con su mono y su virgen ahí que inventaban para cobrar tributos a los indígenas cuando llegaron aquí. Si han ido a Puebla, por allá en cada esquina hay una iglesia, y cada iglesia tiene un monito y su fiesta para que fueran a tributarle a la iglesia. ¿Alguna última pregunta antes de terminar esta sesión? Bueno, si no fuera así. Ah, sí, Carlos. ¿Qué tal? Carlos Ramírez. Doctor, una pregunta. Hablaba al principio de los partidos de los países de primer mundo y los países en vías de desarrollo, como somos nosotros. ¿Por qué si los países de primer mundo tienen solo 2 partidos, en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos un sistema pluripartidista en donde se va un presupuesto muy grande que se podría utilizar para otros grupos? ¿Qué sucede con nuestro sistema de partidos políticos? ¿Por qué tantos? Y cada vez más. Bueno, las visiones más aceptadas por los grandes politólogos como Juan Lins, Sartori, es que los sistemas de partidos en sociedades donde hay mucha polarización social, muchos grupos, y está dividida la sociedad en grandes ricos, clases medias, clases bajas, hay un reflejo natural de que de cada grupo surja un partido. Esa es la idea de la idea de espejo, ¿eh? En una sociedad tan homogénea como la norteamericana, ustedes podrían decir, yo una vez hice esa pregunta en una clase de maestría, ¿por qué Estados Unidos, que tiene una sociedad rica, plural, no tiene tantos partidos? Bueno, es al contrario, ¿no? Una sociedad que no está tan dividida, tan segmentada, tan polarizada, no necesita que le anden cilindreando a la gente, a algunos líderes, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que un país esté así, como nosotros, segmentado socialmente, polarizado ideológica y políticamente, entonces la idea es que todos los partidos son reflejo de esos grupos sociales, de esos nichos que son su clientela natural. Ahora, desde un punto de vista de la pluralidad y de la representatividad, entendiendo los partidos como representantes de ese grupo, es bien visto que si, bueno, esta sociedad está llena de grupos indígenas, de clases sociales bajas, pues que estén representados por los partidos indígenas, por los partidos socialistas, por los partidos obreros, los campesinos por los partidos campesinos. Pero una cosa es este enfoque de representación de la pluralidad y otra cosa es cómo se ha distorsionado la existencia de estos partidos que deberían de estar vinculados a su clientela natural, cómo estos partidos después no introducen estos vínculos de conexión institucional, orgánica, real. Entonces después se convierten en nichos de apropiación de algunos grupos, ¿no? Y de algunas familias. Amén de que algunos, fíjense en el sistema de partidos mexicano, amén de que algunos partidos en este país han salido de otro, ¿sí? Y de otro. Ahí está el PRD que salió de un rompimiento interno, y luego de ahí del PRD sale otro por un rompimiento interno. Entonces cada grupo quiere formar su agrupación si se pelean entre ellos, ¿no? Su club. Nos peleamos, vamos a hacer otro partido. Y una vez que tengamos un partido, bueno, a lo mejor nos volvemos a pelear aquí y hacemos otro, ¿sí? Para eso hay que hacer correctivos de tipo electoral. Ahí también, así como el sistema crea barreras a la entrada a la ciudadanía, debería de crear barreras de entrada a nuevos partidos y a la integración de sus alianzas. Por ejemplo, aquí en Baja California, aquí tenemos un sistema bipartidista natural atendiendo a las leyes de Duvernay, pero todos los demás partidos se unen con uno grandote o con el otro para sobrevivir electoralmente, y sobrevivir electoralmente es sobrevivir al financiamiento público. Pero lo lógico aquí es que nomás existieran 2 partidos, ¿sí? Los otros, en términos institucionales, no tienen razón de existir, porque también Baja California no es una sociedad tan segmentada, tan polarizada como Chiapas o Oaxaca. Y bueno, pero si le dices esto a alguien que piensa que la democracia es muchos partidos, va a decir, ¿cómo? El doctor está diciendo que debe haber un sistema bipartidista. No debe de haber 20, porque eso es democracia. Y entonces nos están cambiando el rollo a veces los medios y los propios partidos, diciéndonos, es que más partidos es más democracia. Eso dijo el presidente de aquí del Instituto Electoral local, que salió un partido municipalista y otro peninsular. Dijo, muy bien, porque hay más democracia. ¿No es cierto?
¿Algún último comentario de tu parte para cerrar esto? Bueno, pues darle las gracias aquí al doctor Manuel por su invitación. Nos conocemos desde que estaba yo como director hace buen rato, también él como director, y hemos compartido publicaciones. Manuel, si quieres mostrar el libro en donde también participó él. Este texto también acaba de salir, lo coordiné junto con el director, Instituciones Políticas y Procesos Electorales, y Manuel creo que es el segundo o el tercer libro donde participa como colaborador. Ahí tiene un trabajo con el doctor Rodolfo Gómez, ¿verdad? Sobre campañas y comunicación, ¿verdad? Gracias por tu invitación a estos diálogos. Me gustó mucho la idea, no sé quién se le ocurrió este concepto de dialogar la ciencia así, porque es más fresco, es más directo, es más de doble vía y no como una conferencia que es más cartonada y seria, ¿verdad? Entonces felicito a quien haya creado este concepto y me da mucho gusto por ustedes que estén aquí y que ojalá que se animen a comprar mi libro para tratar de seguir cambiando a este país, sobre todo hacer que los gobernantes, aunque seamos nosotros mismos, nos demos una jalada de oreja, ¿no? Estábamos aquí disponibles este libro. Próximamente lo voy a presentar en la Cámara de Diputados y ahí va a ser un torbellino porque no les va a gustar todo lo que voy a decir, ¿verdad? Gracias, Manuel. Agradecemos. Gracias a ustedes por estar aquí y por compartir sus ideas y preguntas. Estoy a sus órdenes en Ciencias Sociales y Políticas. Agradecemos al doctor Cuauhtémoc López Guzmán su presencia y les anunciamos que el próximo 23 de septiembre estará el doctor Luis Llorens con nosotros también en este mismo diálogo con la ciencia. También estará el doctor David Piñeira en el 14 de octubre y cerramos con el doctor Servando Altón el 6 de noviembre. Demos un aplauso finalmente al doctor.